¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando, el hermano Carlos estuvo hablando acerca de la novia, acerca de las bodas del Cordero, pero el título era La novia, la desposada parte final, ¿no? La desposada necesita saberlo, parte final, ¿verdad? Y nos habló de la venida de Cristo, de las bodas del Cordero. Él usó un texto que me dejó a mí pensativo en Apocalipsis. Ayer lo compartía con unos hermanos. Apocalipsis 19, creo que era el texto. Y decía el texto que voy a leerlo porque no es el texto con que voy a predicar hoy, pero quiero leerlo para hacer referencia a lo que el Señor ha estado ministrando en nuestra vida, a la iglesia, y que necesitamos nosotros estar atentos a lo que el Espíritu está hablando en este tiempo, porque el día jueves estuve en una reunión de pastores, estuvimos juntamente con mi esposa en una reunión de pastores, y la predicación también iba en torno a la venida de Cristo. Y el Señor está despertando a la iglesia con un fuerte mensaje de anuncio de la venida. Para el final de los tiempos, la iglesia tiene que despertar al urgente anuncio de la venida de Cristo. Tiene que despertar. Evidentemente, hay una iglesia que está preparada y una iglesia que no está preparada. Okay, está basado en Mateo capítulo 25 con el mensaje a las 10 vírgenes. Habían unas que estaban preparadas y estaban apercibidas y tenían aceite, otras no tenían aceite. Y hoy quiero hablar un poquito de eso, pero basado en el texto bíblico que usó el hermano Carlos, ¿verdad? Que fue Apocalipsis, si alguien me ayuda, 19, ¿qué? El 8. Amén. El versículo 8. El que quiero hacer, el versículo 7 dice, gocémonos, Apocalipsis 19, 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Pero me gusta porque aquí viene la parte que le corresponde a la iglesia. Dice a su esposa, nosotros, la iglesia, se ha preparado. La iglesia se ha preparado. Me gusta, porque esta es la iglesia que se fue. Se ha preparado. Y sigue diciendo, versículo 8, dice, y ella se le ha concedido que se vista, me gusta por el término que está vestida, no está desnuda como la Odisea, ¿verdad? Tú eres desventurada, pobre, ciega y desnuda. ¿Ok? Pero esta que está preparada, le he dicho, a esta se le ha concedido que se vista no de cualquier cosa, sino de lino fino. Y sigue diciendo, limpio y resplandeciente, y aquí está la interpretación de lo que es el lino. Me gusta porque cuando la Biblia declara lo que es, no hay nada que decir. Porque el lino fino es las acciones justas, o son las acciones justas de los santos. Y yo me quedé pensativo con las acciones justas, porque hemos venido trabajando en algunas enseñanzas acerca de las obras, y en la última predicación que estábamos hablando acerca de lo que es andar en el Espíritu y lo que produce el andar en el Espíritu, que son las obras justas. Y obras justas, no cualquier obra, comentaba yo en la clase del día viernes, no cualquier obra es una obra justa. Las buenas obras, no todas son obras justas. Y hoy quiero profundizar en esa palabra porque estuve meditando, estuve orándole al Señor, y yo estaba buscando, Señor, dame por qué la iglesia, las obras de la iglesia son obras justas, y se diferencia de cualquier otra buena obra que cualquier persona puede hacer. Porque al cielo no se va a llegar por las obras. Al cielo se llegan son por las obras justas. Porque si al cielo se llegaran por obras, hay alguien que nos llevara mucha ventaja, porque a veces nosotros aparentemente no hacemos obras justas. Pero si fuera por obras que se llega al cielo, ¿verdad? Habría mucha ventaja, por lo menos en aquellos que tienen la capacidad de orar bien. Hay un término que siempre me cuesta decirlo, no me lo aprendo muy bien. Aquellos que practican la filantropía. ¿Ok? Son
hacedores de buenas obras, hacen fundaciones. Bill Gates tiene una fundación, la Fundación Bill Gates. Tiene una fundación y hace muy buenas obras. Aquí en Venezuela existía, yo no sé si todavía existe, la Fundación Bigot, que apoyaba la parte de la cultura y hacía buenas obras. Aquellos que no necesariamente son cristianos, no son personas que creen en Cristo y hacen buenas obras. Y es más, a veces los cristianos, las obras que se hacen, hay unos cristianos con unas obras dudosas. Que tú dices, bueno, y este que es evangélico, mira cómo actúa. ¿Estoy diciendo la verdad o no? Y a veces nosotros también, porque vamos a cerrar la puerta y vamos a hablar entre nosotros. Y no voy a hablar por usted, voy a hablar por mí. A veces hay cosas que se me escapan de las manos. Y el pastor les está hablando. Hay momentos, uno desearía tener una vida espiritual así siempre. Andar como, hay un término bíblico que se llama como pies de siervas en los lugares altos. En las cúspides de las montañas siempre. Pero la vida no es nada más las cúspides de las montañas, la vida tiene valles y desiertos. Y a veces uno también camina y transita por esos desiertos. Y es feo porque cuando uno camina por el desierto, viene la quejadera también. ¿Y usted cree que el quejarse es una obra justa? Y ahorita vamos a leer un texto bíblico poderoso. Pero yo estaba analizando esto y yo decía, bueno, Señor, las obras justas. Y es necesario que el tema de hoy, ponme el título del tema de hoy. Hay algo que necesitamos hacer. Y es que hay que mirar a la cruz. Y allá me gusta porque hoy es domingo de Cena del Señor. Y es un mandato del Señor que la celebremos. Y a veces uno se pregunta, pero Señor, porque cada cierto tiempo hay que celebrar la cena? Porque cada cierto tiempo tenemos que venir a tomar la cena. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a mirar la cruz. Y es que tenemos que mirar la cruz ciertamente porque hay un peligro en el creyente cuando tiene mucho tiempo en el Señor. Repito, hay un peligro en los creyentes. ¿Cuántos tienen más de un año en el Señor? ¿Cuántos tienen menos de un año en el Señor? Bienaventurados, bienaventurados. Son bienaventurados. Porque los que tenemos más tiempo en el Señor, corremos un peligro. El peligro que corremos es que no estemos mirando la cruz. Y cuando dejamos de mirar la cruz, acontece algo. Va a acontecer algo en nuestra vida. Y esto es un mensaje para todos nosotros. Un mensaje para todos nosotros. Porque no nos salva el venir a la iglesia. Aunque el venir a la iglesia es parte de nuestra disciplina como creyentes. Y es necesario. Pero a veces pensamos y nos engañamos a nosotros mismos que por venir estamos bien. Pero cuando en los creyentes hay obras que no son dignas, hay algo que está pasando. Y el Señor, cuando escribe, estamos leyendo los últimos capítulos, y está hablando de una novia que tiene vestidos blancos que son obras justas. Pero cuando comienza el libro de Apocalipsis, antes de toda la revelación, hay un mensaje que fue el mensaje de las 7 iglesias. Y la primera iglesia que el Señor le da la advertencia es a la iglesia de Éfeso. Y me gusta algo, porque a la iglesia de Éfeso, y permítame leerlo, aunque tampoco es el texto bíblico que voy a usar, pero necesito que lo entendamos. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, el mensaje a la iglesia de Éfeso le dice algo. Apocalipsis 2, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Voy a leer un versículo anterior, 2 versículos anteriores. 1:17. 1:17, capítulo 1, verso 17, para que podamos entender este contexto. Cuando le vi, está hablando el apóstol Juan, cuando ve a Jesús, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y que estuve muerto. Él está confirmando, yo estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice el Señor. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor está hablando de que hay 7 candeleros que son las 7 iglesias y está identificando a la iglesia con el candelero. El candelero la semana pasada, nuestro hermano Carlos lo plasmó aquí. No sé si está ahí en las imágenes, lo puedes colocar. En las imágenes de la semana pasada, el candelero. Donde estaban las 7 iglesias. Esas son. Ese es el candelero. Y es un utensilio del templo y del tabernáculo de Moisés. Es un utensilio del tabernáculo. Porque resulta ser que nuestro Señor Jesús en este momento, Él vino a la tierra con un ministerio. Pero el Señor Jesús en este momento está y continúa ejerciendo un ministerio, no el mismo, otro. El Señor Jesús está en este momento como sacerdote, como sumo sacerdote. Y Él está en el medio del tabernáculo. Imagínense el tabernáculo. Aquí voy a colocarlo. Porque esta imagen si no estaba... Permíteme un momentico. Bueno, se quedó pegado. Quería mostrarles el tabernáculo porque, a ver, yo creo que no todo el mundo conoce el tabernáculo. Bueno, el candelero estaba en el lugar santo. El tabernáculo tenía 3 partes. El atrio exterior donde había había un altar de holocausto, había una fuente, o sea, los utensilios estaban así. Había una especie de parrillera, ¿sí? Donde en esa parrillera hacían los sacrificios. Después venía una fuente. Después, esa es la parte exterior. Cuando entrabas a la parte del lugar santo, que ya estaba cubierto, estaba el candelero, estaba una mesa de panes y había un altar de incienso. Ok, esos 3 utensilios estaban ahí. Lo que el Señor está diciendo acá y nos da la idea es que Él está en el lugar santo del tabernáculo de los cielos. Porque el tabernáculo que se hizo de Moisés aquí en la tierra era una figura del tabernáculo celestial. Porque el tabernáculo celestial está operando actualmente y Jesús está ministrando desde ese tabernáculo. Él está ahora como sacerdote, pero ahora le está intercediendo por nosotros. Porque la labor del sacerdote es la de interceder. Él murió por nuestros pecados, pero en este momento el ejercicio ministerial que él está haciendo es de sacerdote intercediendo por nosotros, porque cada vez que nosotros como iglesia tenemos una mala acción, necesitamos un abogado. Y el Señor está como abogado ante nosotros, ante Dios por nosotros. Entonces el Señor está allí. Y cuando Él está ahí, cuando el Señor habla, el que está en medio de Él. Ok, aquí está el tabernáculo. Gracias. Aquí está.
En la parte de afuera está lo que yo les dije que era como una parrillera, ¿verdad? Ahí era donde se ofrecían los sacrificios. Está la fuente donde se lavaba, y cuando entrabas a lo que ya estaba cubierto, en la parte superior allá arriba, ¿verdad? No en la parte superior porque eso es plano, pero está como en un costado del lado izquierdo, está el candelero. Y el Señor está, que es el sumo sacerdote ahora, este que está aquí afuera, él está ahorita adentro, porque esa era la labor de él. Él ofrecía el sacrificio, luego se lavaba en la fuente y luego entraba a ese lugar. Pero el Señor en el mensaje de Éfeso, y esto lo coloco aquí porque yo quiero que nosotros nos ubiquemos. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor cuando le está hablando a Éfeso? Y le está diciendo, escribe el ángel, ahora sí, el 2:1. Y ahorita lo volvemos a poner, Daniel, tenlo por allí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas a su diestra. El que tiene a los ángeles de la iglesia en su diestra. Están agarrados en la mano de Dios. Y después dice, y el que anda en medio de los 7 candeleros, se está paseando. En medio del lugar santo, él se está paseando. En ese lugar, él se está paseando. Él se pasea en medio de la iglesia. Ahora identifícate tú como candelero. Y me gusta porque no es casualidad que el Señor diga esto a esta iglesia. Así como le dice, he aquí el testigo fiel, se lo dice a la Odisea. A esta le dice el que se pasea por los candeleros. Y dice, yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia. No está descalificándole las obras todavía, pero escuchen. Y que no puedes soportar los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ha hecho bastantes cosas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, versículo que esto es el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Mire, es una iglesia que está caída. ¿Cómo es esto? Y arrepiéntete. Si no está caída, no dice que se arrepintiera. Arrepiéntete. Cambia de dirección. Cambia de dirección. Dice, y haz las primeras obras. Él está haciendo obras, pero no está haciendo las primeras obras. ¿Qué le pasó a esa iglesia? Que comenzó con buenas obras de justicia y ya estaba en obras, pero no me está indicando aquí que son de justicia, porque está mandando a que hagan las primeras obras. Y la referencia que tenemos de la iglesia que está en el cielo son que son obras justas. Pero ¿cuál es la diferencia de la obra justa a la obra injusta? Pero aquí está un detalle y el Señor le dice, por lo tanto, yo te digo que vuelvas al primer amor. Que vuelvas al primer amor. Pero ¿cuál es ese primer amor, Señor? Porque cuando nos convertimos, mire, para uno poder estar en estos caminos, uno ha tenido que pasar primero por la cruz de Cristo. Todos los que estamos aquí hemos pasado por la cruz de Cristo. Lo hemos visto. Hemos visto lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y hemos aceptado algo que la cruz proporciona y es perdón. Repito, cada uno de nosotros aceptado algo que la cruz proporciona y es perdón. Pero cuando lo aceptamos con gratitud y con temor. ¿Por qué lo aceptamos con gratitud y con temor? Porque no sabíamos las implicaciones que había tenido la muerte de Cristo. Todo lo que había llevado y traía consigo la cruz de Cristo, no lo sabíamos. Y el Señor dice, vuelve a las primeras obras. Pero ¿qué es la cruz de Cristo? La cruz de Cristo no es otra cosa sino el sacrificio que ha hecho Jesús por nosotros. Colócame otra vez la figura del tabernáculo, porque quiero que veamos algo. Si nosotros somos la iglesia,
Y somos el candelabro que está allá adentro, el candelero que está allá adentro. Fíjense algo, la función del candelero es alumbrar. Alumbra. Allá adentro, si se apaga, queda oscuro. La función de la candela afuera es diferente, la función es diferente. La candela de afuera es fuego consumidor. La candela adentro ilumina. Dos cosas, dos funciones del fuego. Pero el Señor dice que Él es fuego consumidor. ¿Por qué el Señor es fuego consumidor? Él se presenta como fuego consumidor. Porque el Señor es fuego consumidor. Pero ese fuego consumidor, mire, hay algo que es poderoso. Usted sabe que cuando se establece esto, el tabernáculo, el Señor le da las instrucciones a Moisés de cómo debe hacer el tabernáculo. Todo eso está diseñado por Dios. Es un diseño divino, pero ese diseño nos dice a nosotros muchas cosas. Ese diseño nos dice a nosotros muchísimas cosas. Miren cómo se manejaba antes en el Antiguo Testamento, cómo se manejaba el problema del pecado y de las malas acciones. Tenía que venir el sumo sacerdote en el altar del holocausto, sacrificar un cordero allí afuera. Lo asaban por la expiación del pueblo allí. Luego, ¿verdad? Él venía y pasaba adentro. Él pasaba porque él tenía un incensario encima. Okay, él tenía un incensario, él agarraba y él pasaba al lugar de adentro, se lavaba porque no podía entrar sucio, con el incensario prendido del sacrificio. Después del sacrificio él agarraba carbones del altar, los metía en el incensario también y entraba adentro. Con esos carbones él prendía el candelero, pero también prendía el incensario que estaba adentro. Mire todo lo que estaba haciendo. Escúcheme porque yo quiero que usted entienda a dónde yo quiero llegar. Él prendía el candelero y el incensario que estaba allá adentro. Y luego, ¿verdad? Él hacía un ritual y tenía acceso al lugar santísimo, que el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios, tipificado en un arca que estaba en el lugar santísimo. Después que hacía todo eso, pero después de la muerte del cordero, después que él podía entrar al lugar santo y llegaba al lugar santísimo. Pero fíjese algo. Cuando el Señor inauguró el tabernáculo, eso lo podemos conseguir en Números, lo podemos conseguir en el libro de Deuteronomio también. Cuando el Señor inaugura el tabernáculo, él ya lo prepararon, la primerita vez que se va a estrenar el tabernáculo, lo prepararon. Es más, se toma toda una tribu de sacerdotes, se preparan vestiduras, todo especificado como tenía que ser, al pie de la letra, no se podía brincar absolutamente nada. Y el Señor, el primer día que se inaugura eso, los sacerdotes colocan la ofrenda, colocan todo lo que tenían que colocar por orden de Moisés, y aconteció algo. Dice la Biblia que descendió fuego de Dios. Así como cuando, ¿se acuerdan cuando Elías también puso también un altar y descendió fuego del cielo y quemó a los profetas de Baal? La primerita vez que se inauguró esto, descendió fuego para hacerle ver al pueblo y a los sacerdotes que el Señor aceptó el sacrificio, que era aceptable el sacrificio. Bajó fuego del cielo y prendió el carbón ahí. Eso fue lo que pasó ahí en la inauguración del tabernáculo. Y por eso es que Dios se describe y lo describen como fuego consumidor. Y prendió. Y entonces hay una ley de parte de Dios y decía, ese fuego no se puede apagar nunca. Imagínense usted esa orden, esa responsabilidad para los sacerdotes. No podían apagar el fuego. Habían 27.800 sacerdotes para cuando se inaugura el templo, entre todas 27.800. Y ellos tenían la labor de transportar, porque chévere que si tú dices, bueno, estamos acá, ¿verdad? Y hacemos
la parrilla y la mantenemos ahí todo el tiempo. Ah, no, pero tienen que transportarlo, porque resulta que ustedes van por un lugar que no es este. Ustedes tienen que ir a un lugar que no es este. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Habían sacerdotes especialistas en cargar muebles nada más. Y tenían que ser no, ningún otro podía hacerlo. Por eso es que nosotros, cuando el Señor habla de nosotros, a nosotros nos describen como reyes y sacerdotes. La Biblia en el Nuevo Testamento describe a la iglesia como una congregación. Aquí no hay un sacerdote, yo no soy el sacerdote. Somos, no se escape, somos los sacerdotes, o sea que el que menos puede hacer tiene que agarrar y transportar. Aquí no hay nadie de balde. No hay nadie de balde. Entonces, los sacerdotes, habían unos especialistas que tenían que cuidar que el fuego no se apagara. Entonces, claro, evidentemente no era la llama, eran carbones que estaban encendidos y que al otro día colocaban los carbones y echaban leña sobre ese fuego, pero era el mismo fuego que descendió del cielo. Y ese era el fuego con que el sacerdote tenía que entrar y prender adentro. Y después que se prendieron escúcheme, después que se prendía el candelero, no se podía apagar. Oye, iglesia, ¿qué mantenía? Entonces, ¿cuál era la labor del sacerdote? Venía, mantener el fuego encendido, pero ¿qué era lo que venía? Porque estaba el fuego ahí prendido. Echarle un poquito de aceite. Aceite de oliva. Y se mantenía. ¿Qué hacía eso? Mire algo que ocurrió. Los hijos de Aarón un día agarraron un yesquero porque les pareció más fácil caer carbón. Lo del yesquero no, pero sí agarraron un fuego que no era del altar. Y el Señor identificó, ese es un fuego extraño. Este fuego es extraño. ¿Por qué era extraño? Porque no provenía del altar. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron a prender con un fuego que no era del altar. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Tú no puedes ser luz. Repito, tu iglesia no puede ser luz que estés produciendo iluminación con una fuente que no sea del sacrificio del altar exterior. Porque hay gente que son luz. Bill Gates es luz. Yo tengo dinero, yo puedo hacer buenas obras. Qué bien. Pero son obras justas. ¿Qué califica a la obra para que sea justa? Que venga y que provenga de la justicia que es de Dios, porque el Señor hizo justicia en Cristo. No sé si usted me está entendiendo. El Señor está haciendo justicia en Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Porque tú eras pecador al igual que el de afuera y al igual que cada uno de nosotros que comete pecados. Todos estamos descalificados, pero lo que nos justifica a nosotros es el sacrificio de Cristo. Y es lo que valida la acción que tú puedas tener, porque si tu acción es buena y no es por medio de la justicia de Cristo, está mala. Y aquí es donde está el problema. Porque entonces el Señor le está diciendo, vuelve a tu primer amor a la iglesia de Éfeso. Que está diciendo que la iglesia de Éfeso le dice, acuérdate de dónde tú has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Que la fuente de sus obras eran a través de la justicia del sacrificio. Y de repente cambió. Al igual que nosotros podemos cambiar nuestras obras. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados. Aquí hay algo que es poderoso.
Y hay una iglesia en nuestra generación que vive de apariencias. Y la apariencia es para que me vean. Y cuando tú haces las cosas para que te vean, ya dejan de ser obra justa, ya tienes tu recompensa también de paso. Ahora, ¿cómo tenemos que actuar nosotros entonces? Porque si me están diciendo que hay un peligro cuando hay un tiempo, cuando pasa mucho tiempo de yo ser creyente, y yo puedo entonces caer, bueno, yo voy a hacer esto porque tengo que hacerlo. No, usted no hace las cosas porque tenga que hacerlo. Y yo decía aquí en la clase de servicio, toda persona que sirva llamado a servir en la iglesia, la condición es que tiene que estar llena del Espíritu Santo. ¿Por qué los diáconos, cuando fueron elegidos, el requisito era ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo, entonces tú eras el elegido para servir dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú puedes tener buenos talentos. Tú puedes ser muy profesional en lo que tú te desempeñas. Entonces vamos a agarrar aquí al tecladista porque es muy profesional y vamos a, venga y toque aquí. No, aquí no vale el profesional, aquí vale el que esté lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una canción profesional es una cosa, pero una canción cuando alguien la toca dirigida por el Espíritu Santo es otra cosa. Es otra cosa diferente. Usted puede ser el más carismático de todos y el que le sonríe y tiene los dientes pelados y usted es el más popular de todos y le decimos, bueno, como usted es el más popular, usted se va a parar en la puerta y va a recibir a todo el mundo. Pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, con tan solo recibir a alguien en la puerta, usted está descalificado. ¿Por qué? Y ahorita vamos a ver qué es lo que es estar lleno del Espíritu Santo también, porque eso también tenemos que entenderlo. ¿Por qué está descalificado? Porque va a llegar un momento en que se va a agotar. Y después va a venir. Y el que no está lleno del Espíritu Santo en una posición, en cualquiera que sea, en el momento en que lo haces en la carne, estropeas el trabajo. El momento en que tú haces el trabajo, por más sencillo que sea en la carne, estropeas el trabajo. Entonces el Señor le dice, bueno, el Señor para más refleja, entonces dice, vuelve a tu primer amor. ¿Por qué vuelve a tu primer amor? Porque escúcheme algo. Cuando el Señor, en estos días estábamos hablando el viernes hablamos algo. El Señor Jesús, no va a leer las citas bíblicas, créanme que lo que estoy diciéndole está en la Biblia. Porque si nos ponemos a buscar las citas bíblicas no vamos a terminar porque hay bastante. El Señor Jesús reúne a sus discípulos antes del anuncio de la llegada del Espíritu Santo. Y les dice, ya Juan capítulo 14, Juan 14, 34, si quieren anótenlo. Y les reúne y le dice, aquí yo les voy a dar un mandamiento nuevo. Y le dice, el mandamiento nuevo es este, que se amen los unos a los otros. Este es el nuevo mandamiento que yo les doy, que se amen. Y para más dice, como yo los he amado, así como yo los he amado, tienen que amarse los unos a los otros. Y dice, no, imposible. ¿Cómo amó Jesús? Mire algo, me gusta la Biblia porque no deja interrogantes, la Biblia responde. Hay un pasaje en la Biblia que dice, el día antes, justamente la noche antes de ser entregado, la noche que fue entregado, la noche anterior a la muerte, ya lo iban a agarrar, ya estaba todo escrito, iba a ser crucificado todo. Jesús ya sabía que iba al Padre, es más, la Biblia lo asevera. Como él ya sabía que tenía que pasar a la otra vida, lo dice la Biblia, él dice, amó a los suyos y los amó hasta el final.
Y yo me pregunto, ¿qué persona que sabe que va a morir va a estar pensando en los demás y no en él? ¿Qué persona que va a morir si te dicen, mañana te mueres? ¿Qué hace usted? Ay, voy a amar a todos, vengan. Quiero amarlo. No voy a morir, no voy a estar más con ustedes. Quiero pasar más tiempo con ustedes, quiero amar. No. Uno se encierra. Ah, me va a morir. Y uno busca. Mire, es más, Jesús la noche antes de morir agarra y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Señor, estás poniéndola difícil. ¿Por qué ese mandamiento? Ese mandamiento es como imposible. Que amemos como Él amó. Imposible. Imposible. Ahora hay otra cosa que es imposible. El Señor no manda a hacer nada que primero Él no haya hecho y segundo que tú no puedas. Repito, el Señor no va a mandar a hacer nada porque fuera, oye, no sé qué mente sería aquel que te pide algo que tú no puedes hacer. Pero en tus limitaciones tú dices, no puedo. Pero me gusta porque cuando el Señor dice ese mandamiento, cuando el Señor da ese mandamiento, un mandamiento. El siguiente versículo tiene que ver con el Espíritu Santo y con la venida del Espíritu Santo. Entonces le dice, ustedes no pueden, pero yo les voy a dar el poder. Repito, ustedes no pueden, pero yo les voy a dar el poder con que sí van a poder hacerlo. El poder con que sí puedan hacerlo es que les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, es el siguiente versículo que viene, entonces les voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces tiene que ver una cosa con la otra, claro que tiene que ver, porque Él no va a mandarnos nada que no podamos hacer. Él lo mandó y mandó al Espíritu Santo para que podamos hacerlo. Entonces, ahora la cuestión es el Espíritu Santo. Ahora, me gusta porque Romanos capítulo 5, versículo 5, está hablando de Jesús. Romanos 5, 5, pónmelo, por favor. Daniel. Y me dice, pónmelo del 4. O del 3. Bueno, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Ponlo del 1. Justificados pues por la fe. Miren, está hablando de la justificación, de la justicia que se nos aplica a nosotros a través de Cristo. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el medio por el cual tenemos paz para con Dios a través del sacrificio, que cuando el holocausto, que es fuego consumidor, llega hasta el candelabro, ya no es fuego consumidor, sino que es fuego para alumbrar. El fuego para alumbrar es un fuego acogedor, el fuego para quemar es un fuego aterrador. ¿Okay? El mismo fuego aterrador, por medio de Cristo, viene a ser un fuego acogedor para la iglesia. Para el que está en juicio es aterrador, para el que está en la iglesia es acogedor. Dios para el que está en juicio es aterrador, Dios para el que está en la iglesia es acogedor. Entonces, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener paz, ya no hay ira, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y sigue diciendo, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y sigue diciendo, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, pero viene con la misma idea. Y la esperanza no avergüenza, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, es el amor de Dios el que ama. No eres tú. Pero el amor de Dios tiene que ser derramado en tu corazón para que puedas amar. Si el amor de Dios no se derrama en tu corazón por medio del Espíritu Santo, estás inhabilitado para amar. Por eso es que es importante estar lleno del Espíritu Santo. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del amor de Dios. Y si estamos llenos del amor de Dios, estamos habilitados para servir. Pero si no tenemos el amor de Dios, vamos a empezar a maltratar a las personas. Si no estamos llenos del amor de Dios, empezamos a maltratar. Y si empezamos a maltratar, estamos descalificados. Porque Primera de Juan nos está diciendo que aquel que aborrece a su hermano es un homicida y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos.
Pero ¿por qué yo me convierto en un homicida si yo sé todo esto? Porque simplemente pasó tiempo y las primeras obras que yo estaba haciendo, que eran obras gracias a la justificación, ahora son obras gracias al acostumbrarse. Por eso es que hay que mirar a la cruz. Porque cuando yo miro a la cruz, mire qué cosa. Juan, todos nos conocemos Juan 3:16. Alguien dígame Juan 3:15. Porque de tal manera amó Dios el mundo. Juan 3:16. Ponme Juan 3:15. El 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si vamos a la historia de cómo, qué pasó en ese desierto. No sé si la leemos, pero si no, yo se las cuento rápido. El pueblo salió de Egipto, iba rumbo al mar, y el desierto, salieron y ellos pensaron, eso fue como cuando nos dijeron lo de la cuarentena del COVID. Eso, todo el mundo, 40 días. Ya vamos a terminar. Pasaron 30 días, pasaron los 40 días. Bueno, ¿y cuándo se acaba? Pasó un año y todavía pensábamos que íbamos a estar ahí. La gente pensó, bueno, salimos de Egipto y ya, entramos. Nos entregamos al Señor, se acabaron los problemas, entramos. No, entramos pero al desierto. Y el pueblo entró en el desierto. Y resulta ser que no pasaban, no llegaban y dicen, bueno, ¿y cuándo vamos a llegar? Y no habían pasado ni 40 días. Porque los 40 días que reciben la ley, pero todavía no habían ni siquiera 40 días pasados. Ni siquiera habían atravesado el mar, imagínense. Y el pueblo estaba murmurando. Y cuando el pueblo empezó a murmurar, el Señor de primerita le mandó serpientes para matarlo. ¿Por qué? Porque están hablando contra el señorío de Dios. Y empezaron a quejarse del pan, de este pan. No hay pan ni hay agua, esto es algo liviano. Qué fastidio, usan esa palabra, ¿verdad? ¿Qué número? Creo que está. Pónmelo un momentico, número. Déjame buscar un momentico. Bueno, crean lo que dijeron, el pueblo dijo así, qué fastidio. Este pan es muy liviano. Y el Señor les mandó serpientes y picaban. Y llegó Moisés, Señor, el pueblo se está muriendo. Bueno, haz algo, construye una serpiente de bronce. Hazla de bronce, levántala en un asta y elévala. Y todo aquel que vea a la serpiente vivirá. Y el Señor está diciendo en el 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pero mire qué cosa, yo a veces me preguntaba, Señor, pero no había otro animal. ¿Por qué la serpiente? ¿Y por qué esa serpiente tipifica a Cristo? Porque Cristo lo está enseñando en el Nuevo Testamento, porque él está diciendo que así como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también. ¿Por qué la serpiente? Y es que no recuerdas que Cristo se hizo maldición. No recuerdas que Cristo se hizo maldición. Hubo una separación que el Padre, porque Cristo no dice mentira, ¿sabe? Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Pero por qué lo está desamparando? Porque el Señor está viendo una serpiente y yo no tengo nada que ver con la serpiente. Se hizo. Porque cuando nosotros vemos a la cruz, tenemos que ver algo. Para poder entender. Miren, con respecto al perdón hay dos posiciones.
Aquellos que se sienten tan indignos que no pueden recibir el perdón de Dios y que siempre usted lo va a ver así. Mire, para el perdón de Dios nadie es digno. Ni el Papa, ni la Madre Teresa, ni el que usted piense que es el más santo. Nómbreme a alguien que usted lo tenga con los ángeles. No es digno. No es digno. Su pastor no es digno. Nadie es digno. Solo uno. Solo uno es digno. Entonces están los que piensan que no son dignos y ninguno es digno. Pero se recibe. Se tiene que recibir el perdón. Y están los que piensan que no fue nada. Y toman como que sí, el Señor nos perdonó, entonces toman todo a la ligera. Entonces están los no perdonados y están los que viven la vida light, la vida loca. Hay que tener un equilibrio en cuanto al perdón. El equilibrio es este. Hay alguien que pagó un precio. Que lo que yo hice, lo que tú hiciste o lo que haces con las malas obras que haces están sobre alguien que no merecía, pero que él determinó y quiso estar en nuestro lugar. ¿Qué hora es? Hay 4 cosas que quiero hablarles. Ya, y con esto termino. Cuando vemos la cruz, ¿qué es lo que estamos viendo y qué es lo que conlleva el perdón de Dios? La primera que yo quiero hablar es acerca de un término que es propiciación. Porque en la cruz tenemos nosotros, por medio de la cruz tenemos propiciación. Y esto lo quiero para que tengamos un balance equilibrado con respecto al perdón. O sea, que no te me vayas para la libertad de hacer lo que te da la gana, pero tampoco para que te quedes en la culpa que no te puedas mover. Tienes que tener un equilibrio. Pero para que tú puedas tener un equilibrio, tienes que tener una comprensión acerca de lo que recibiste en el perdón de Dios. La primera que te dije es propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Daniel, propiciación. Vamos a buscar Lucas capítulo 18, versículo 13. Propiciación, dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia. Lucas, ¿qué? 18, 13. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y hay otro texto que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Propiciación, mire, escúcheme eso, por su nombre. Propiciación tiene que ver, el término propiciación, con aplacar la ira, bajarle dos a alguien que está encendido. Alguien que está encendido así, fuerte, que quiere hacer juicio, justicia, así como Dios cuando está a punto del fuego consumidor, hay alguien imagínense ustedes algo. Imagínense que ustedes están en un juicio y usted es el que está siendo juzgado. Y para aplacar la ira, ¿verdad? Usted se consigue un abogado. Pero resulta ser que ese abogado es familia del juez. Es el hijo del juez. Jesús es el hijo del Padre, del Hijo, de Dios. Y tenemos como abogado, por eso es que me gusta, porque Primera Juan dice, fuimos sido perdonados por su nombre. Entonces, si usted está en un juicio natural y usted está con miedo a ser juzgado, el juez va a escuchar a su hijo. No te está viendo a ti, está viendo al hijo.
Eso es ser propicio, conveniente. Una persona que me conviene que esté ahí. Y en la cruz, tú estás consiguiendo propiciación. Estás consiguiendo aplacar ira. Por eso es que tú tienes que ver a la cruz por esto. Porque estás consiguiendo justamente eso. Primera de Juan capítulo 4, verso 10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste en el amor. Mira, esto me gusta. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿En qué consiste el amor? No en que yo ame, sino en que Él me ama. Yo no puedo amar si Él no me ama o si yo no recibo el amor. El Espíritu Santo está para inundar nuestros corazones con el amor de Dios. Pero yo tengo que abrirle el corazón para que entre y para que inunde nuestro corazón. Pero aquí me gusta esto porque dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y eso le nació a Él. Él dijo, yo voy a defenderte porque yo quiero. Porque a pesar de que con todo y todo, yo voy por ti y te voy a defender. La otra palabra que vamos a conseguir es redención. La segunda palabra que quiero hablar es redención, porque vamos a hablar de 4 palabras. Propiciación. Escuche, si puede apréndaselas, porque esto es clase número 1 de catecúmenos en mi época, pero ahorita es de etapa 2 de la salvación. Propiciación, redención, remisión y expiación. Voy a hablarles ahorita de redención. Redención es liberar pagando un rescate. Liberar pagando un rescate. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5, 9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos pagaste el rescate. Y con tu sangre nos has comprado. Puedes usar esas palabras también. Con tu sangre nos compraste. Yo en estos días le decía al grupo que estaba aquí enseñándole, usted no se pertenece, usted no puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque usted ha sido comprado. Es como un esclavo que fue comprado. Pues somos esclavos por amor. Entonces dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios en todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces propiciación es aliviar que nos conviene. Redención es que fuimos comprados. Pero no solamente eso, hay otro término. Bueno, vamos a usar otra cita bíblica, ¿verdad? Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención. Redención. Liberados por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hay muchos textos más, no voy a decirles los demás textos porque aquí nos quedamos mediodía. Tercer término, remisión. Tercer término, remisión. Enviar lejos nuestras transgresiones. Aliviar, comprar y librar y enviar lejos nuestras transgresiones. Y mire, el término de remisión, Hebreos capítulo 10, versos 17 y 18. Hebreos capítulo 10, versos 17 y 18. Aquí pongo a trabajar y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué nunca más se va a acordar? Porque los envió bien lejos. Ya ni me acuerdo. Están tan lejos que ni me acuerdo de sus pecados y transgresiones. Versículo 18. Pues donde hay remisión de esto,
No hay más ofrenda por el pecado. Agarró lo que tú hiciste y lo mandó lejos. ¡Bum! Otro. Mateo capítulo 26, verso 28. Mateo 26, 28. Lo vamos a celebrar ahorita, la cena. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión, para enviar lejos los pecados. Mire, cuando uno recibe toda esta información, uno no está sino agradecido de Dios y abre su corazón para que el amor de Dios pueda venir a uno. Porque si todo eso lo está haciendo Dios por uno, ¿por qué uno va a tratar mal a las demás personas? Porque si nosotros teníamos pecados que nos condenaban, si nosotros teníamos cosas que estaban contrarias a nosotros y el Señor hizo todas estas cosas, fue propicio, nos redimió, ahora nos expió, porque esta es la cuarta palabra, expiación. La cuarta palabra, expiación. Y expiación tiene que ver con cubrir. Me gusta porque la iglesia de la Odisea decía, estás desnuda. No, el Señor nos cubrió. Evidentemente, si la Odisea está desnuda es porque no se está cubriendo. Expiación tiene que ver con cubrir. Romanos capítulo 4, verso 7. Romanos 4, 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Usted sabe, esta palabra tiene mucho que ver con el pecado original, porque cuando Adán y Eva peca, ellos tratan de cubrirse. Pero esa cobertura que ellos estaban haciendo de hojas no servía, no los cubría, no era suficiente. Ellos tenían vergüenza. Y es natural que cuando las personas pequen sientan vergüenza, pero la vergüenza no va a pasar sino hasta que te cubra la piel del cordero. Repito, la vergüenza no va a pasar sino hasta que te cubra la piel del cordero, porque es necesario que sea una piel y que no sean hojas. Porque cuando hubo el sacrificio que vino y agarró el Señor una túnica de pieles y los cubrió, estaba mostrando a futuro que el pecado solamente podía ser cubierto a través de un sacrificio de un animal. Y en este caso fue Cristo como Cordero de Dios el que nos cubre de todo pecado. Isaías 61:10. Yo quiero que vaya pasando aquí los músicos ya. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en Dios, en mi Dios. Porque me ha vestido, y aquí está, con vestiduras de salvación, esas vestiduras que exhibe la novia, de lino limpio, que son las obras justas, pero resulta ser que las obras justas no es porque tú seas justo, las obras justas es porque tú estás inundado del amor de Dios que sí fue justo, y por causa del amor de Dios en tu vida es que tú puedes actuar bien. Cuando tú no tienes amor de Dios en tu vida, o sea, cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo, porque el estar lleno del Espíritu Santo, nadie que maltrate a su hermano puede decir que está lleno del Espíritu Santo. Hay gente que piensa que por hablar en lenguas están llenos del Espíritu Santo y maltratan a la gente. Hay gente hasta que regaña en lenguas. Escúcheme algo, yo creo en el don de lenguas, yo creo en la vigencia de los dones, yo creo en la sanidad divina. Pero no creo en aquellos que dicen que están llenos del Espíritu Santo y maltratan a la gente. Porque la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo se manifiesta a través del fruto y comienza el fruto con el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Necesitamos mirar la cruz. Los que tenemos más de y que empezamos a caminar en nuestras propias obras, tenemos que dar vuelta. Dios es sabio. Y por lo menos una vez al mes tenemos que hacerlo.
Debería ser todos los días. Debería ser todos los días. Porque cuando nosotros nos ponemos a ver y de verdad vamos a la reflexión, cuando nos emproblemamos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo estamos haciendo? Una mala relación no tiene por qué cortarnos a nosotros de dejar libre el canal para que el amor de Dios inunde nuestra vida. Escúcheme algo con respecto a las relaciones. Uno no puede hacer nada para cambiar a la gente que tiene al lado. No podemos hacer nada. Solo Dios. Usted no puede hacer nada. Usted se puede enojar. Solamente usted puede abrir su corazón para que el Espíritu de Dios entre, lo inunde de amor y usted cambie. Y si usted cambia, usted va a sentir, no que no le va a afectar a lo mejor la mala relación, porque sí lo va a afectar. Pero usted no tiene por qué amargarse, ni tiene por qué estar mal, porque la otra persona esté mal. Si usted se llena de Dios y el amor de Dios inunda, cuando a usted le dan mal, usted paga con bien. ¿Y sabe qué está haciendo? Usted no está actuando. Porque aquí no es actuar en amor. Actuar en amor es para los hipócritas. Usted lo que está es reflejando. Reflejando algo que le cayó a usted. El amor de Dios. Y no está actuando en amor. Usted está ejerciendo en amor. Simplemente. Y yo lo invito, si usted está siendo presionado por malas relaciones, lo invito, llénese del Espíritu de Dios, que es el amor de Dios. Llénese. Mi recomendación, llénese de Dios. Entonces, ¿usted sabe qué va a pasar? Que en la aflicción usted va a estar sonriendo. Usted va a estar sonriendo. En la aflicción usted va a estar sonriendo. Y va a decir, este se volvió loco. Esta se volvió loca. Pero también sabe qué va a hacer. Dice la palabra que cuando tú pagas bien, cuando te hacen mal, ascuas de fuego amontonas sobre la cabeza de la otra persona. Pero ¿qué son ascuas de fuego? Esa otra persona va a entrar en consideración. Yo escuché a un pastor una vez decir algo. Yo prendía la radio y estaba escuchando al pastor. Y él le dijo algo, una recomendación a un hijo porque entró nuevo a un trabajo, el hijo. Y dentro de los compañeros le estaban haciendo la vida imposible. A él que era nuevo en el trabajo. Y va donde el papá y le dice, papá, yo tengo ganas de retirarme. No, hijo, en todos lados donde te metas van a haber relaciones difíciles. Donde tú te metas van a haber relaciones difíciles. No renuncies al trabajo, quédate allí. Pero papá, ¿qué voy a hacer? Estoy obstinado. Quémalos. Le dijo el papá, quémalo. ¿Lo quemo? No. Sí, quémalo. La próxima vez que vayas a trabajar, te llevas una Coca-Cola de 2 litros. Y cuando se sienten a almorzar, saca vasos y dale Coca-Cola a ellos también. Toma tú y dale a ellos. Porque quemar para el pastor, cuando estaba recomendando al hijo, era las ascuas de fuego de vergüenza que le iba a dar a la gente cuando vean que te están dando bien aún tú haciendo mal. Haz bien, pero para hacer bien necesitamos tener el amor de Dios. Para poder hacer el bien necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo, que es un bautismo de amor. Por eso tenemos que volver cuando estamos mucho tiempo en este caminar y estamos como el pueblo de Israel quejándonos, murmurándonos, cuando estamos diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este desierto? Señor, pero solamente pan y agua. Pero Señor, ¿hasta cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo es la tierra prometida que todavía no la veo? Tú dijiste que venías pronto y todavía, Señor, año 2025 y no ha llegado. Señor, pero Él dice la palabra que
El novio va a tardar en llegar. Pero solamente aquellos que tengan aceite, presencia del Espíritu, con amor profundo, inagotable, porque Él es inagotable. Cuando estés lleno de ese amor profundo de Dios y venga el Señor, venga tu amado por ti, y tú estés lleno del Espíritu de Dios, entonces tú vas a decir: Señor, aquí estoy yo me voy contigo, Señor. Tú vienes por mí y yo me voy contigo. Iglesia, tú estás preparada. Solamente cuando abres tu corazón, aunque tengas mucho tiempo, vuelve a ver la cruz de Cristo. Porque cuando vemos la cruz de Cristo, entonces yo digo: Señor, yo no soy nadie, ¿por qué yo tengo que despreciar a las demás personas cuando tú has hecho todo por mí? Has pagado el precio, has sido propicio a mí, me has dado expiación, me has cubierto, me has redimido porque me has comprado, Señor. Y no solamente eso, Señor, sino que ahora soy tuyo. Cuando venga la tentación a tu vida, tú vas a decir: yo no puedo hacerte eso, Señor, porque yo soy tuyo, no me pertenezco. Yo no me pertenezco. Yo no me pertenezco. Tú me compraste. Tú me redimiste. Soy tuyo. No soy digno, pero acepto tu perdón. Y camino en la libertad que tú me has llamado a vivir. Caminamos en la libertad que Él nos ha llamado. No hay nada que te pueda condenar. No hay nada que te pueda condenar. No hay nada que te pueda condenar, porque tú le perteneces a Él y tú puedes caminar en la libertad. Tú puedes caminar en la libertad que Él te ha llamado a que camines. Hoy es un día donde recordamos todo esto y lo único que podemos decir es: gracias, Señor, porque ya la vergüenza está lejos. Usted sabe que David decía algo. David hizo un pecado terrible y quedó escrito para que entendamos el poder de la remisión. Mire lo que hace la remisión. David mató a alguien, el rey, porque se acostó con la mujer de un soldado fiel, para que no supieran que se había acostado con esa mujer. Lo mandó a matar. Lo puso al frente de la batalla y el ejército se retiró. Murió en manos del enemigo. Y el Señor lo confronta y le dice: David, a través del profeta, ¿qué harías tú si alguien que teniendo muchos corderos va a casa del que tiene solamente uno y se lo come y deja sin ningún corderito teniendo él muchos? David lanza sentencia: ese hombre es digno de muerte. Tiene que pagar por lo que hizo. 7 tantos más tiene que devolverle. Si se llevó un cordero teniendo él solo uno, que le devuelvan 7. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Cuando David se siente confrontado por Dios, él lanza una exclamación: Señor, fui yo, perdóname. Reconoció y se postró y pidió perdón. Y fue tal el arrepentimiento que después Dios, hablando de David, dice que es un hombre conforme a su corazón. ¿Sabe lo que hizo? Agarró el pecado ese y lo alejó. Lo alejó de David. Eso es lo que hace nuestro Dios. Agarra tus errores
y los aleja de ti. Lejos, que ni Él se acuerda. Ni Él se acuerda. Camina en libertad. Yo quiero que la iglesia se vaya hoy caminando en libertad. Camina en libertad, en la libertad que Cristo te ha llamado. Póngase de pie, por favor.